Buenas tardes con todos. Bienvenidos al miércoles de Ingeniería, aplicación de residuos industriales en la construcción. Hoy conversaremos de la descripción de residuos generados en las industrias metalúrgicas, energía y textil, su impacto ambiental y aplicaciones en la industria de la construcción. La ponencia está a cargo del ingeniero y docente de la carrera de Ingeniería Civil, George Power. Profesor Power, adelante, por favor. Muchas gracias, Valeria. Buenas tardes con todos. Estamos entonces en este tema, ¿no? Acá le puse uso, ¿no? Sí, aplicación de residuos de la industria que puedan tener en la construcción, puedan tener aplicaciones. Entonces, la charla la he dividido en una parte introductoria, ¿no? Breve. Primero voy a describir residuos de la industria metalúrgica y algo de los otros residuos industriales, incluyendo industrias textil, energía y otras, ¿no? Y con un pequeño enfoque también sobre la captura y almacenamiento de carbono, que es otro de los temas donde la industria de la construcción puede dar una mano, ¿no? A este reto enorme que enfrenta la humanidad. Muy bien. Esta lámina con estas figuras, los llamados objetivos de desarrollo sostenible, seguramente la conocen, ya la han visto en anteriores oportunidades. La Universidad de Lima tiene incluso un grupo de trabajo que se dedica a analizar justamente todo, investigaciones, aportes para lograr estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Estos fueron formulados en el 2015, ¿no? En una asamblea general de la ONU y se plantearon metas para el año 2030 que lamentablemente hay que decirlo, en algunos casos ya sabemos que no las vamos a cumplir, ¿no? Temas como, por ejemplo, la energía, reducción de emisiones de carbono, no van a ser posibles. El crecimiento poblacional también no está yendo de la mano con el tema de un espacio de vida adecuado, un ambiente, ¿no? Un ambiente limpio, un ambiente, digamos, amigable, ¿no? Así que muchos de estos objetivos ahora se están poniendo, no en duda, pero hay que decir, hay que trabajar más fuerte todavía, ¿no? Estamos ya al año 2022 y la mitad del camino ya casi recorrida para llegar a alcanzar esto, ¿no? Muy bien, ¿dónde estaríamos ubicados? La industria es evidentemente uno de los grandes generadores de riqueza, de trabajo, pero también de residuos, ¿no? Nuestro ambiente se ve, ¿cómo se puede decir? Ya no solo amenazado, ¿no? Se ve en riesgo, ¿no? De que no hayan suficientes materias primas para producir todos los bienes que nosotros requerimos, ¿no? Se dice que si al 2050 nosotros tuviésemos el nivel de vida que queremos alcanzar en muchos países, ¿no? Se necesitarían algo así como 3 planetas Tierra para poder suplir de materias primas y todo. Entonces aquí es donde entramos en varios de estos puntos, ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? Producción y consumo responsable, acción por el clima. Algunos de estos objetivos entonces están directamente ligados, ¿no? A la industria de la construcción, ¿no? Eh, y a otros rubros de la industria, evidentemente, ¿no? Este texto lo he tomado de la página del CEPAL, que es la Comisión para América Latina de la ONU, ¿no? Y dicen los retos específicamente para América Latina y el Caribe son bastante ambiciosos, ¿no? Porque queremos reducir, es cierto que se ha hecho mucho, pero se quiere erradicar, no solo reducir, erradicar la pobreza extrema, reducir la desigualdad, ¿no? Pero a la vez queremos un crecimiento económico que llegue a todos, ¿no? Así que, ¿qué podemos hacer ahí, no? Entonces, la industria, por ejemplo, siderúrgica, la industria del acero, que es una de las más grandes en el mundo, es, ¿no? Después de la industria del cemento y después del agua, es el tercer producto industrial que más se produce en el mundo, ¿no? La Agencia Internacional de Energía, la IEA, ¿no? Estima que con la producción actual de cemento de 4.000, ¿no? 300 millones de toneladas, pues están gigatoneladas ahí, ¿no? Indica un crecimiento de 1,8% anual, mientras que para alcanzar las emisiones de cero, ¿no? O sea, cero carbono de emisiones netas cero para el 2030, se requeriría más bien una disminución de 3% anual,
y eso no se está dando, ¿no? El gráfico a la derecha, que es de la página de Nuestro Mundo en Datos, Our World in Data, ¿no? Tiene, si ustedes se fijan, los distintos gases de invernadero que se generan, no solo el CO2, ¿no? También está incluido, por supuesto, el metano por el cambio de uso de la tierra, por la agricultura, la industria agropecuaria, y las emisiones equivalentes en dióxido de carbono son de 49.400 millones, ¿no? O sea, no, fíjense, normalmente en carbono, si uno solamente habla de combustibles fósiles, tenemos emisiones anuales de algo de cerca de 10.000 millones de toneladas de carbono, carbono. Pero si lo ponemos en CO2 hay que multiplicar por 3,67, o sea, serían 37.000 millones de toneladas. Bueno, consideren los otros gases de invernadero, el metano, óxidos de nitrógeno, etcétera, todos ellos influencian, ¿no? Entonces, algunas cosas engañan, ¿no? Por ejemplo, se dice que la industria del cemento y del concreto, bueno, son responsables del 8% de las emisiones. La industria del cemento solo 5%. Aquí aparece como 3%, pero claro, es en relación a todos los gases de invernadero, ¿no? El acero igual es responsable, ¿no? Por cada tonelada de acero se generan 1,85 toneladas de dióxido de carbono. Eso es otro 8% de las emisiones de carbono que van allí en el mundo, ¿no? Y hay grandes esfuerzos e investigación para lograr descarbonizar, así está entre comillas, ¿no? Quiere decir usar otro agente reductor que no sea el carbón. Y el único que parece estar más a mano es el hidrógeno, siempre que provenga de fuentes renovables, por supuesto, no de combustibles fósiles. Y el problema es que todavía el hidrógeno de combustibles fósiles es más barato que el hidrógeno, por ejemplo, obtenido de energías renovables como eólica o solar, ¿no? Y con todo el tratamiento que hay que hacer, tampoco es que el hidrógeno aparece de la nada, ¿no? Hay que tratar el agua, ¿no? Y necesitamos, por supuesto, fuentes de agua para esto. Es cierto, el agua se va a reciclar, el hidrógeno se va a convertir en agua y va a volver al ciclo hidrológico, pero el gasto de energía es alto y por lo tanto no es atractivo, ¿no? Las tecnologías limpias se vuelven atractivas cuando hay un incentivo económico, ¿no? Cuando hay premios, cuando hay concursos, o eso. Vamos a hablar de eso posteriormente también. Entonces, estos son los grandes retos que hay, ¿ya? Empecemos describiendo un poco cómo se obtiene el acero, ya que tan utilizado es en la construcción mecánica, en piezas en la industria automotriz y por supuesto en la construcción de edificios y casas, ¿no? Hasta ahora sigue siendo el material más eficiente, más competitivo, es el concreto pues reforzado, ¿no? El concreto armado. Bueno, y para eso se requiere acero. ¿Cómo se produce el acero? Primero, ¿no? Acá se puede ver, hay un proceso de reducción que se hace todavía en estos hornos enormes llamados altos hornos. Por algo se llaman altos hornos, de verdad, tienen 30 metros de altura o más. Es una cosa enorme, ¿no? Bañado en agua, continuo, trabaja un año seguido, un año y medio, ¿no? Solo cuando se hacen reparaciones de los refractarios se detiene. Entonces, continuamente se alimenta aquí el carbón convertido en coque, en una planta de coquería, pues el carbón se somete a calor sin oxígeno, ¿no? Se obtienen gases de allí, se recuperan cosas valiosas también y se obtiene un residuo sólido que resiste pues esta carga. ¿Qué más se alimenta? Caliza, ¿no? Que va a ir finalmente a la escoria y obviamente el mineral de hierro, que es el que va a aportar el hierro. Este hierro se trabaja de varias formas. A veces va directamente al horno, ¿ya? Mineral selecto. Otras veces es concentrado en una planta. Se aprovecha allí la gran ventaja del hierro de que es magnético. Se, se obtiene un concentrado de óxidos de hierro y estos óxidos se sinterizan, ¿no? O sea, se convierten en pellets, ¿no? Y se obtienen entonces el mineral en forma de pelotitas y eso se comercializa en el mundo, ¿no? En el Perú la única planta que produce esto es la de Marcona, ¿no? Que actualmente es pues Shougang, pero eso fue anteriormente la Marcona Mining y luego una empresa estatal, Hierro Perú, funcionó por muchos años, ¿no? Hasta que finalmente se privatizó. Y es evidente que hay un hambre enorme en el mundo por estas materias primas. Así que mineral de hierro en forma de pellets se exporta y es muy valioso. El mineral de hierro puede también convertirse en hierro metálico por un proceso llamado reducción directa, ¿no? Acá está un ejemplo de un horno rotatorio. En Aceros Arequipa existe dos hornos de este tipo, ¿no? Entonces, con algo de caliza también entra, ¿no? Y carbón entra en un proceso donde hay
limitado la alimentación de oxígeno, y los pellets van perdiendo el oxígeno, ¿no? Se van reduciendo con los gases de monóxido de carbono que se forman y salen como unas pelotitas, ¿no? Conocidas como hierro esponja o hierro de reducción directa. Entonces, ¿qué ocurre con el alto horno? El alto horno produce un hierro crudo que llamamos arrabio, ¿no? Pig iron en inglés, es un hierro impuro que no tiene aplicación técnica directa, es un hierro que contiene bastante carbono, azufre, manganeso, silicio, etcétera, y debe refinarse. Ese proceso se realiza en el llamado convertidor básico de oxígeno, o también horno básico de oxígeno. Ya se inyecta oxígeno puro en una lanza, ¿no? A velocidades supersónicas, y en cosa de 15 minutos el arrabio líquido, ¿no? Que está a temperaturas altas, 1300, 1400 grados, pues se convierte en un acero, pero todavía no es el acero que podemos usar para los productos, ¿no? Es un acero crudo, entonces tiene todavía que refinarse. En cambio, la chatarra, que se puede alimentar, la chatarra son residuos de la producción de productos ya que terminaron su uso, ¿no? De acero, pueden ser de automóviles, puede ser de todo, de electrodomésticos, de todo, ¿no? Chatarra de incluso armaduras de acero, por ejemplo, de demolición de obras, ¿no? Se recupera ese acero, ¿no? Entonces, esa chatarra, clasificada, por supuesto, se comercializa en el mundo, al igual que las materias primas, y se alimenta, ya sea, ¿no? El horno básico de oxígeno produce muchísimo calor, así que se aprovecha y se alimenta 35% de chatarra allí, ¿no? Para controlar la temperatura y aprovechar el calor de esa reducción. O también se alimenta la chatarra junto con el hierro esponja a hornos de arco eléctrico. Estos hornos usan electrodos, ¿no? Temperaturas, pues, el arco llega hasta 5000 grados, ¿no? Y lo normal es 2000, 2500 grados en la bóveda, ¿no? Se producen unas descargas eléctricas entre los electrodos y el baño metálico. Entonces, en cosa de 45 minutos se puede fundir una carga. Aceros Arequipa, por ejemplo, tiene una carga de 45 toneladas o 50 toneladas. Hay hornos enormes en el mundo, en Kawasaki Steel, en Japón, funde 200 toneladas de una sola carga, ¿no? Es impresionante. O sea, el Perú en eso somos pequeños, ¿no? Comparados con otros países, ¿no? Pero producimos, ¿no? Bueno, este acero crudo pasa a un horno llamado de cuchara, que es donde se refina, se agregan los elementos aliantes y otros, y en muchos casos se aplica vacío para purificarlo más aún, sacar los gases disueltos. Entonces, este acero líquido, ¿ya? Este es el que pasa a las líneas de colada continua, que es como mayormente se produce ahora, ¿no? La colada continua produce ya sea palanquillas, ¿no? O sea, son unos bloques cuadrados largos, o produce bloques redondos, ¿no? O produce, en inglés llaman slabs, ¿no? Son planchones, unos planchones gruesos que se usan para laminado. Eso en el Perú no se hace porque no hay planta de laminación de acero, ¿no? Esto se hace en muy gran escala, ¿no? Otros países, en Japón, Austria, bueno, China, ni qué decir, ¿no? Pero sí se produce en el Perú la laminación de estas barras o palanquillas hacia las barras de acero, corrugadas o no, ¿no? Se producen perfiles también, y también se lamina el alambre, ¿no? Ya sea el alambre llamado alambrón para varios usos, no solamente para unir, ¿no? Las estructuras estas, ¿no? La armadura de acero, sino que también se utiliza para galvanizarlo y para otros usos, ¿no? O también se hacen cables, cuerdas, ¿no? Según la calidad del acero. O sea, esto no está completo. Acá, por supuesto, hay muchas líneas más en la producción del acero, pero he puesto algunas. ¿Dónde se generan los residuos? Aquí, en la fusión. ¿Ya? Tanto el horno de arco eléctrico como el convertidor básico generan escorias mayormente con contenidos de silicatos de calcio. Y el horno alto o alto horno, ¿no? Es un horno de cuba grande, también con la colada del arrabio también se produce, ¿no? Escoria que también en intervalos regulares, ¿no? Cada 3, 4 horas, ¿no? Se cuela también la escoria generada, ¿no? Porque la caliza, el mineral, la sílice que contiene también la caliza y el mineral de hierro, todo eso se va fundiendo y va a formar una escoria. ¿Cuánto se genera? Bueno, ¿no? Acá se ve otra vez el esquema. Hay escoria llamada de alto horno. Parte de esa escoria es enfriada al aire, ¿ya? Como se puede ver acá en estos botaderos. A ver, acá está.
Ahí está, ¿no? La escoria descargada, ¿no? Eso le llaman slug dump, ¿no? Son vertederos, simplemente se vierte de las cucharas y se enfrían al aire, ¿no? Y también se enfría por choque térmico al agua y se granula y se muele. Hay las dos formas, ¿no? Eso es la realidad en la industria del acero. ¿Ya? Entonces hay escoria de alto horno enfriada al aire y la escoria molida, granulada, que está enfriada con agua. Tienen estructura y propiedades distintas, ¿no? No se pueden usar una igual que la otra, ¿no? La escoria esta granulada, llamada Ground Granulated Blast Furnace Slag en inglés, son estas siglas, esa escoria molida, granulada, tiene un valor tan grande en la industria del cemento que ya no se considera un residuo, sino un subproducto, ¿no? Es una materia prima. Bueno, el alto horno produce arrabio, el arrabio se refina en el convertidor básico de oxígeno con chatarra y otros materiales y obtenemos el acero crudo y escoria de convertidor. Y en el horno de arco eléctrico también chatarra de acero y otros materiales se funden para producir el acero crudo y la escoria del horno de arco eléctrico. En menor proporción, en el horno de refinación, llamado horno de cuchara, también se produce algo de escoria. Entonces, tienen usos distintos. ¿Cuánto? ¿Ya? Se producen 1.900 millones de toneladas de acero, ¿no? Crudo en el mundo, en 2020, ¿no? O sea, como nunca, ya en el 2005 por allí superamos la barrera de los 1.000 millones y China siguió creciendo y es el gran productor. Es más de la mitad del acero del mundo lo produce China. Como subproducto se estima que se generan unos 400 millones de toneladas anuales de escoria, de todos los tipos, ¿ya? Tal vez 480 si incluimos también hornos eléctricos y esos, pero en el proceso de alto horno y convertidor se produce esa cantidad. Es enorme la cantidad mundial, ¿no? O sea, 400 millones de toneladas. Fíjense que en la producción de clínker de cemento, ¿no? Se estima que por cada tonelada se produce prácticamente también una tonelada de CO2. Así que la escoria de la industria siderúrgica podría en teoría reducir en 400 millones de toneladas las emisiones de CO2. Parece poco respecto a las 49.4 millones, ¿no? Equivalentes, pero ya es algo, ya es un 10%, no es tampoco para ser desconsiderado. Pero eso sí, toda la industria siderúrgica en el mundo se pone de acuerdo y utiliza la escoria con ese fin, ¿no? En cambio, la escoria que ha sido vertida y enfriada al aire, como se ve en la foto, se vuelve más bien cristalina, ¿no? Cristalizada su estructura. La otra es una escoria vítrea, ¿no? Amorfa y se muele fina, ¿no? Se vuelve un polvo. En cambio, esta otra, ¿no? Tiene una estructura más cristalina y sirve más bien como una roca, como agregado en las mezclas de concreto y en asfaltos. Ya se utiliza, ya está incluso normada, ¿no? La cantidad y qué rendimiento, qué resistencia a la compresión genera. En cambio, la otra escoria de alto horno, molida, granulada, ¿no? Se compra así, ¿no? El cemento Inca, por ejemplo, compra grandes cantidades de escoria de Japón y de Corea y las tiene ahí almacenadas y las usa como reemplazo del clinker, ¿no? Cemento Inca vende, es pequeño, ¿no? En el mercado nacional, Cemento Inca tendrá el 3% del mercado, pero ellos compran esta escoria y con eso reemplazan parte del clinker, 25%, y producen un cemento que le llaman MS, ¿no? De moderada resistencia a sulfato, que es equivalente a tipo 2, y que les cuesta a ellos menos producir y sin embargo lo venden más caro, ¿no? Porque lo venden como antisalitre o algo, ¿ya? La norma americana STM, ¿no? C595 y la contraparte métrica de 595M del año 2021 limita hasta en 25% el contenido de escoria en el cemento Portland, ¿no? En cambio, la norma europea, ¿no? Actual, la 197-1, especifica diversas calidades, ¿no? Desde 5 hasta 95% de escoria en el cemento. O sea, hay cemento que es prácticamente de pura escoria, ¿no? Así que tiene un valor muy grande, ¿ya? Y la cantidad, vuelvo a repetir, que puede potencialmente usarse son como 400 millones de toneladas. En el Perú, Cider Perú, por ejemplo, ha producido por años también la escoria, la ha enfriado a veces con agua y la tenía ahí almacenada. Y hace un tiempo empezó, por ejemplo, hace mucho tiempo ya, ¿no? Con Cemento Norte, Pacasmayo, ¿no? Les empezó a enviar muestras y ellos vieron que se podía usar. Así que es parte de los cementos compuestos que ellos producen.
y en realidad se puede usar también como adición en las mezclas, ¿no? En morteros y en concretos, ¿ya? No directamente con el clinker, ¿no? En la molienda del cemento, sino ya en el momento de hacer las mezclas. Así que tiene un valor importante. ¿Qué más? Escoria de convertidores y de arco eléctrico. Como les dije, tiene una estructura distinta, es más cristalina, es más dura, ¿no? Y se puede utilizar como agregado, ¿no? Un ejemplo aquí es nuestro mayor productor de acero en el Perú, que es Aceros Arequipa. Aceros Arequipa. No, ellos producen un producto granulado, ¿no? Triturado y tamizado que se llama ecogravilla, o sea, es la escoria de los hornos eléctricos. ¿Ya? En el reporte que ellos hacen de sostenibilidad, mencionan que en el 2019 produjeron 27,000 toneladas de esta ecogravilla que se utilizaron para hacer estos bloques que se ven acá a la derecha, ¿no? ¿No? Bloques de concreto, ecobloques le llaman, ¿no? Uno diría, sí, pero este es limitado el uso, sí, sí, pero ahí está, ¿no? Ya se producen y estos se comercian y no se comercializan, se venden, ¿no? Para diversas obras, ¿no? Otro uso que podría tener la escoria sería es convirtiéndola en fibras, ¿ya? Es conocido eso, se llama lana de escoria y se puede utilizar como fibra aislante, ya sea térmica o acústica, ¿no? Muy bien, eso fue para el acero, ¿ya? Aquí empezó el proceso de fabricación del acero, ¿no? Por supuesto, hay también el hierro fundido, que es otra línea, ¿no? El hierro fundido contiene más carbono que el acero, ¿no? Alrededor de 3,5 por allí por ciento de carbono y es más duro y ese tiene un proceso parecido, un horno más pequeño llamado horno de cuba o cubilote. También se producen hornos de inducción y de arco eléctrico, se funde chatarra, ¿no? Arrabio y otros componentes y también produce una escoria, pero en mucho menor proporción. O sea, el acero es de los metales, pues es el rey, ¿no? O sea, eso no ha sido destronado, pues jamás, ¿no? Yo recuerdo que durante los estudios en la universidad nos hablaban de que sí, mucha gente dice que esta va a ser la era del plástico y que el plástico va a reemplazar los metales, por supuesto, cosas que se decían, nunca ocurrió eso. Por supuesto que se producen muchísimos tipos de plástico con propiedades y variables muy importantes, pero no ha reemplazado jamás, ¿no? O sea, el acero. Bien, el otro metal en importancia, pero en mucho menor proporción, es el aluminio. Ya, el Perú no produce aluminio. Tampoco tenemos fuentes de este mineral llamado bauxita. No tenemos yacimientos de esto. Casi siempre están en zonas tropicales. En Venezuela hay, por ejemplo, en el Caribe, en Jamaica es un productor, en Australia, en Indonesia, ¿no? Tailandia, en Papua Nueva Guinea, en todas esas zonas, ¿no? Se encuentra este mineral que parece una arcilla roja, ¿no? Y que tiene contenidos, pues, de óxido de aluminio en forma de hidróxidos complejos con hierro. Bueno, este mineral se extrae y se exporta en muchos lugares del mundo, ¿no? Se transporta, se comercializa así, extraído, y en las plantas se procesa primero por el método llamado Bayer, ¿no? El proceso Bayer, que consiste, bueno, en triturar el mineral, ¿no? Alimentarlo a unos ¿cómo se llaman? Autoclaves, ¿no? A presión, ¿no? Con hidróxido de sodio, óxido de calcio, agua caliente, ¿no? Se hace una digestión cáustica por varias horas. A veces el reactor es en forma de tubos, ¿no? Un tubo que va y vuelve, ¿no? Entonces a presión, ahí se logra la digestión, luego se decanta, ¿no? Ahí se precipitan los residuos que acompañan a la bauxita, casi siempre sílice, titanio y sobre todo hierro. Entonces queda un residuo llamado lodos rojos, lodos rojos, ¿no? Y la solución decantada, ¿no? Está caliente todavía, se enfría, se recupera calor acá, se cristaliza en forma de hidróxido de aluminio y este hidróxido luego después de ser filtrado se calcina, se enfría y se obtiene óxido de aluminio puro o alúmina, ¿no? Esta alúmina es el producto intermedio, o sea, el aluminio no se refina al final del proceso, sino en la materia prima intermedia, que es la alúmina. Esa es de alta pureza. La alúmina tiene otros usos, también en la industria de refractarios, abrasivos y otras, pero la mayoría pues va destinada a la fusión, al obtener el aluminio llamado primario. Ese aluminio se obtiene por electrólisis, pero no en solución acuosa, sino en fase fundida. O sea, es un gasto energético altísimo producir aluminio.
¿ya? El proceso llamado Hall-Héroult y fue descubierto simultáneamente en 1860 y algo, simultáneamente en Estados Unidos y en Francia, ¿no? Curiosamente, el mismo año y el mismo mes casi se patentaron por separado y dijeron, oye, pero es el mismo proceso. O sea, como el óxido de aluminio tiene un punto de fusión muy alto, es imposible volverlo líquido, así nomás, entonces se utilizan fundentes que bajan el punto de fusión. Estos fundentes son la fluorita y criolita, ¿no? Son dos minerales que disminuyen bastante el punto de fusión, se usan electrodos de coque, de carbono, ¿no? Compactado, de grafito, ¿no? Y mucha energía eléctrica, muchísima energía eléctrica. Así que esto se hace en países donde hay, pues, abundancia de fuentes de energía, ¿no? Qué sé yo, los Emiratos Árabes, por ejemplo, producen aluminio, ¿ya? No es que ellos tengan yacimientos de bauxita, no, ellos compran la bauxita o compran la alúmina y la refinan. Islandia es otro, ¿no? Noruega, ¿ya? No tienen el aluminio ellos, pero ellos tienen electricidad, tienen hidroeléctrica, así que energía eléctrica barata, así que se produce en fase fundida, ¿no? Y se extrae entonces el aluminio, el cual ya se usa puro o con aleantes, ¿no? Y este es el aluminio llamado primario. El aluminio secundario es el aluminio de chatarra, o sea, el que se recicla, ¿no? Es cierto, cuesta mucho menos energía reciclar que fundir el aluminio primario, pero igual es un montón, o sea, se consume el triple de energía que para producir acero o cobre. Bueno, ¿cuál es el problema principal acá? Los lodos rojos, ¿ya? Acá aparece como un montículo pequeño, pero no es un montículo pequeño. Los lodos rojos son así, ¿no? Aparece como una tierra rojiza debido al hierro, altamente alcalina, ¿no? Se almacena casi siempre en pozas impermeabilizadas, ¿no? Lagunas le llaman, y algunas de ellas, así como las canchas de relaves, bueno, claro, tienen diques, tienen toda una construcción, pero a veces estos fallan, ¿no? Como en el poblado de Ayak, ¿no? En Hungría, en 2010 hubo un desborde de una de estas lagunas de contención de lodos rojos y el torrente, pues, de este lodo alcalino prácticamente arrasó el pueblo ahí abajo, ¿no? Por un lado, y es tóxico, pero principalmente corrosivo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con este lodo rojo? ¿Qué se puede hacer con tanto, no? Porque se produce un montón, se produce 2,7, digamos hasta 3 toneladas por cada tonelada de aluminio puro, o más o menos 1,2 toneladas por cada tonelada de alúmina, ¿no? Recuerden que la alúmina pierde el oxígeno en la electrólisis y se convierte en aluminio. ¿Qué se puede hacer? Altamente tóxico, alcalino, contiene hierro, titanio, silicio y algunos otros metales pesados, ¿no? ¿Cuánto se produce mundialmente? Ya las estimaciones varían porque dependen del tipo de materia prima, dependen del tipo de bauxita que se emplee, ¿no? De 70 a 200 millones de toneladas anuales, ¿ya? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Varias cosas se pueden hacer con este residuo, ¿no? Se puede utilizar en la producción de cemento, o sea, puede entrar como de componente en el clinker, sí, podría entrar, ¿no? Reemplazando en parte la arcilla. ¿Qué más? En la producción de hierro y acero. Pero dejemos eso de lado, veamos algo de la construcción. Como pigmento en concreto y ladrillos, sí, puede entrar, está bien. Es construcción de carreteras, ¿no? En asfaltos porosos también. En la India se hacen ladrillos, se hacen bloques, ¿no? Bloques así que entrelazados, ¿no? Y se utilizan para construcción, pues, de viviendas relativamente baratas, ¿no? Así que hay varios usos que se le podrían dar a este lodo rojo. En vez de acumularlo y acumularlo eternamente allí, ¿no? Podría ser entonces un residuo muy valioso, ¿no? Con aplicación en la construcción. Se puede mezclar con arcillas y otros, ¿no? De otro modo, vamos a terminar como estamos ahora, ¿no? Apenas 3 a 4 millones de toneladas se estiman que se reciclan de este lodo y la mayor parte se sigue guardando en pozas o se descarga en el mar. También se hace eso, ¿ya? Así que es una de las industrias más contaminantes. No hay que dejarse engañar por el lobby, pues, de la industria del aluminio cuando dicen, oye, sí, reciclas el aluminio y ahorras el 95% de la energía que usaste para producir el aluminio primario. Eso es cierto, pero lo que no te dicen es cuánto energía se gastó para el aluminio primario. Es muy alto el consumo, ¿no? Bastante alto. Así que esos serían posibles residuos. ¿Qué hay de los otros metales no ferrosos? Cobre, plomo, zinc. Ya, muy bien. Ahí lo principal, lo más importante podría ser
las escorias cuando se hace la refinación en forma pirometalúrgica, o sea, en hornos, ¿no? Donde se funde el concentrado y finalmente se obtienen escorias que contienen silicatos, ¿no? Ferrosilicatos, ¿no? Silicatos tipo fayalita, ¿no? Esos minerales, esos aparecen en estas escorias. Estas se pueden utilizar como agregados, principalmente agregados en concretos y mezclas asfálticas, ¿no? El zinc se produce, acá ven la cantidad, ¿no? Algo de 13,7 millones de toneladas anuales, de los cuales el 80-85% va por otro método, un método llamado tostación, lixiviación y electrodeposición. O sea, se usa ácido sulfúrico, que la misma tostación del concentrado de zinc produce. Se disuelve en este ácido, primero en forma neutra le llaman, con poco ácido y luego más fuerte, pero al final queda un residuo que se llama jarosita, parecido al otro lodo rojo, pero en menor proporción, 2 millones de toneladas comparado con lo otro que es 200, ¿no? Eso es 100 veces más. Entonces, eso también se almacena en pozas, ¿no? Y han habido intentos de ver qué hacer con esa jarosita. Esa jarosita contiene otros metales pesados, contiene zinc, contiene plomo, plata y otros, ¿no? Inertizarla, convertirla en algún silicato, ¿no? Fundiéndola, así se ha hecho. Cuando ya no hay más espacio, por ejemplo, para almacenar, ¿no? Una empresa, por ejemplo, en Holanda, en Budel, ¿no? Budelco se llama la empresa, ya no tenía más espacio para crecer, ya no tenía más espacio para las pozas, entonces tuvieron que hacer proyectos para ver qué hacer con ese residuo, ¿no? Llamado jarosita. Y lo convirtieron en una roca inerte que le han empezado a usar como agregado. Así que se puede, ¿no? En el caso del cobre, solamente el proceso vía, ¿no? Las 2/3 partes va por la vía pirometalúrgica, así que también genera escorias con uso en construcción. Y el plomo, menor cantidad, ¿no? Produce también una cantidad de escoria variable, ¿no? Por tonelada de metal uno dice, oye, sale bastante también, salen 20 toneladas o algo, millones de toneladas, claro. Y entonces podría ser interesante también, ¿no? Pero siempre hay el riesgo de que haya mucha concentración de metales pesados que luego se lixivian, ¿no? Al momento que pasa, si este plomo pasa luego al suelo o el zinc o cualquier otro metal que está fundido. Pero sí es cierto que pueden inertizarse muy bien, ¿no? O sea, la composición química de la escoria se puede cambiar para hacerla totalmente, ¿no? Insoluble, ¿no? Eso sí se puede hacer. ¿Qué otro rubro hay? No es directamente la industria metalúrgica, pero está relacionada con ella. La producción de silicio, ya sea para los semiconductores o la industria química, y el ferrosilicio, ese sí se usa como desoxidante y también como elemento de aleación en los aceros. Bueno, eso implica fundir sílice, o sea, cuarzo, ¿no? Con coque, con carbón en hornos eléctricos, producir un silicio crudo, y en el caso del ferrosilicio se hace simultáneamente con mineral de hierro y se obtiene, ¿no? Un material fundido con alto contenido de silicio, ¿no? Ferrosilicio que contiene 70% de silicio. O en el otro caso ya se produce un silicio bastante puro y ese se refina todavía más, se obtiene el silicio policristalino y luego el monocristalino, ¿no? Bueno, ¿qué residuo aparece acá? Un producto que es pulverulento, ¿no? Que son los humos que se obtienen del horno, llamados humos de sílice o también llamadas sílice amorfa, ¿ya? Que son partículas casi esferoides, casi perfectas esferas, ¿no? Con diámetros que van hasta 150 nanómetros, muy pequeña, ¿no? Por eso le llaman microsílice o nanosílice, ¿no? Y estas partículas pueden rellenar muy bien los espacios vacíos en las mezclas de concreto o de cemento, ¿no? Morteros. Así que se puede utilizar para subir la resistencia a la compresión, ¿no? Hay casos donde se han medido, fíjese, en vez de un valor típico de 35 o 40, ¿no? Se han llegado hasta 180 megapascal, ¿no? Una resistencia muy alta. Así que, bueno, en el Perú no se produce este ferrosilicio, o tal vez se hacía antes, pero en menor proporción, y silicio ni hablar, ¿no? O sea, no tenemos la ruta esa para producir hasta el silicio policristalino o monocristalino. Es más la industria química ahí, ¿no? Que industria metalúrgica, pero la primera etapa es fusión, así que se genera este residuo, ¿ya? El uso de este residuo está normado. La norma N197 tiene un tipo de cemento llamado cemento tipo 2, ¿no? AD, ¿no? Hay varios tipos. Este cemento contiene hasta 10% de humos de sílice o sílice amorfa, ¿ya?
y de gran resistencia también, ¿no? Así que se comercializa esto, ¿no? Ahí está la norma N197 y acá podemos ver los tipos de cemento, ¿no? El cemento Portland con humo de sílice, acá está, tipo 2. Está también el cemento Portland con, ¿dónde está? Con de alto horno, dice, o de horno alto, es lo mismo, ¿no? Que tiene contenidos, si ustedes ven acá, cementos hasta 95%, ¿no? Acá dice contenido de clínker, y algunos llegan a 5%, o sea, la mayoría es, ahí dice, escoria alto horno de 81 a 95%. Hay varios tipos, varias calidades. Eso está ya normado, ¿no? Y hay otro cemento acá importante, que es el que usa las cenizas volantes. Acá está, cemento Portland con ceniza volante. ¿Qué es la ceniza volante? Pues las micropartículas que aparecen en la combustión del carbón, o sea, en las plantas de generación de energía, donde se quema, ¿no? Con el carbón como energía primaria, y esto aparece luego en filtros, ¿no? Hay una serie de filtros donde se recuperan, bueno, se reduce también el azufre, los óxidos de nitrógeno, pero se recuperan las cenizas. Esa ceniza volante también es amorfa, fina, y noten que entra en proporciones adecuadas, acá se puede ver, ¿no? Humos de sílice, escoria natural, silicia calcárea, miren todos los componentes que puedan. Acá está, ceniza volante calcárea y ceniza volante silicia. Eso entra en los cementos tipo 2, AV, BV, etcétera, ¿no? O sea, están normados, ¿no? Noten la diferencia. La norma ASTM 650 tiene 5 tipos de cemento, pero no son equivalentes a estos, ¿no? Esos están acá, en el cemento Portland CEM 1. Y ese es el clásico cemento ordinario. Bueno, de ahí hay variantes, cambia la proporción de los, ¿no? Alita, velita, está bien. La otra norma, la C595, ¿no? Que también hay la contraparte en la norma técnica peruana, esa norma sí habla de cementos compuestos, habla de cementos de moderada resistencia al azufre, cementos a sulfatos, cementos también con aditivos, por ejemplo, el filler calizo, ¿no? Cemento Inca produce un cemento con hasta 30% de mármol molido. Ese es un residuo típico de las canteras, ¿no? De donde se extrae el mármol, queda ese polvillo y eso le agregan al cemento, reemplaza el clinker, ¿no? Reduce las emisiones de carbono, así que es importante, ¿no? Tiene esa ventaja. Y es un residuo, ¿no? O sea, de otra manera ese residuo estaría por ahí almacenado mientras que puede utilizarse e incluso mejorar propiedades del cemento, ¿no? Entonces, en resumen, he puesto aquí una tabla de los distintos residuos de la industria, ¿no? Metalúrgica, ¿no? Cuánto se produce, ¿no? De los distintos metales, cuánto se produce de residuos, qué tipo es, qué contienen los residuos, ¿no? Cómo se llaman, cómo se denominan y qué aplicaciones tienen, acá en resumen, ¿ya? Esto puede servir de referencia, de repente para una investigación, de repente para profundizar en alguna de ellas. Hay muchísima literatura publicada al respecto, ¿no? Ya les voy a mostrar todas las fuentes que he consultado. Hay muchísimos artículos y hay videos también que publicitan ciertas iniciativas, ¿no? Startups, empresas que ya están haciendo este proceso. Así que esto es todo lo que encontramos típico, ¿no? Entonces, algunos de estos casos nos tocan a nosotros, ¿no? ¿Ya? Escoria siempre van a haber, ¿no? Aluminio no producimos, pero cobre sí, ¿no? Refinamos solo una parte del cobre, pero miren, se produce una cantidad grande de escorias. La industria del zinc, ¿cuánto produce? ¿No? Hay residuos jarosita y hay la escoria ferrosilicato, miren todo lo que se puede aprovechar. O sea que no es poca cosa. ¿Qué otros residuos industriales tienen aplicación en construcción? Muchos otros, ¿ya? Ya mencioné las cenizas volantes, lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales, perdón, lodos de aguas residuales, o sea, lodos de aguas servidas, ¿no? Que han sido procesadas en plantas de tratamiento. Estos lodos muchas veces se incineran en muchos lugares del mundo y esto produce también cenizas. Cenizas de incineración, por ejemplo, de plantas que queman basura, o sea, residuos sólidos también, ¿no? Residuos agrícolas, ¿ya? Por ejemplo, cascarilla de arroz, también se puede utilizar. Esto que ven acá arriba es madera plástica, ¿ya? No es una madera, tiene el color, pero y hasta la textura y la forma, pero son maderas, se llaman planchones de madera plástica, ¿no? Y en realidad, ¿de qué se hacen? Sí, es cierto, entran polímeros ahí, eso viene del petróleo por ahora, mientras no sea una fuente biológica, ¿no? Materia prima renovable, vienen del petróleo.
pero se mezclan con residuos, por ejemplo, de la industria del papel, ¿ya? Lodos del reciclaje del papel. Cuando el papel, la fibra es muy pequeña, ya no sirve para hacer papel, eso queda como lodos, eso se mezcla, y también cascarilla de arroz que contiene sílice. Entonces eso le da resistencia y se obtiene un plástico mixto, un producto compuesto, que es esta madera plástica, ¿no? Ahí se ven los lodos de la industria del papel, ¿no? Ni qué decir, los residuos de la construcción y demolición representan un rubro enorme, ¿no? O sea, ¿por qué no procesarlos industrialmente, no? Hay normas ya también al respecto, ¿no? Y en algunos países esto ya se ha vuelto un rubro industrial, o sea, hay plantas que se dedican solamente a eso. Cada vez que hay una demolición grande, todos los residuos pasan a estas plantas y de ahí se extrae todo. Metales se extraen, cobre se extrae, hierro, bueno, acero, y se extraen agregados de varios tipos. Así que todo eso se recupera, ¿no? Residuos minerales directos, ¿no? Hemos dicho, como el caso de el polvo este de mármol, ¿no? Que le llaman filler calizo, ¿no? Y dicen filler, ¿por qué? Porque el tamaño de partícula es tan pequeño que puede rellenar muy bien los poros, o sea, hace un cemento muy compacto y ese no tiene chance de que, por ejemplo, el salitre penetre, ¿no? Y se expanda. Esa es una de las grandes ventajas. ¿Qué más? La misma industria de la construcción podría ayudar a capturar directamente el carbono. Ese es el otro reto que tenemos, ¿no? Si queremos al 2050 llegar a ser neutros en emisiones de carbono, muchos países se han planteado eso, ¿no? China, a pesar de ser el mayor generador de emisiones de gases de invernadero, ha planteado un reto, no sé si para el 2060, y ha dicho, vamos a ser neutrales en carbono el 2060. Es un reto enorme, ¿no? Es casi algo así como la charla esa, el discurso que dio el presidente Kennedy en su momento diciendo, en 10 años vamos a llegar a la luna. ¿Qué tecnología había entonces, no? Para llegar a la luna en 1961, no sé, cuando dio esa charla, pero se creó la tecnología, ¿no? Y acá también uno dice, ¿cuántas alternativas hay? Bueno, quiero mencionar dos que son importantes porque ya están, ¿no? Ya están funcionando. Esta es una empresa en New Jersey, ¿no? En Estados Unidos, llamada Solidia, ¿no? Que produce bloques de concreto a los cuales le inyectan CO2, ¿ya? El CO2 capturado de procesos industriales. No quiero entrar al tema de la captura porque eso es todo un tema químico. El método más usual es con absorbentes, ¿ya? Se usan aminas, se hace pasar el gas que contiene el CO2, se captura el CO2, luego se calienta la solución y se obtiene una corriente de gas más rica en CO2. Ya, bueno, ese CO2 se puede purificar, puede tener usos en la industria, puede convertirse en un combustible, ¿no? Se puede recuperar un combustible de eso, lo cual no tendría mucho sentido porque al final el combustible se va a quemar y va a volver a producir CO2. Entonces, no es muy lógico eso, pero puede hacerse. Y puede capturarse y secuestrarse directamente. O sea, durante el curado de estos cementos y concretos, ¿no? Durante el curado, el CO2 queda atrapado ahí, ¿no? Forma productos, pues, carbonatos, ¿no? Con los componentes calizos y queda atrapado. Pero acá está limitado esto a que son bloques, ¿no? O sea, solo para este tipo de construcción. En cambio, esta otra empresa, Carbon Cure, ¿no? Que tiene capital de varios interesados allí, entre ellos Microsoft y otros, ¿no? Han metido muchísimo capital acá. Esta empresa sí está operando en Atlanta y produce el típico concreto para vaciado, ¿no? O sea, el concreto que va en las bombonas estas, en los trompos, ¿no? Y a ellos le inyectan, ¿no? Tienen carbón, dióxido de carbono líquido almacenado, capturado de la industria, obviamente, y se inyecta eso durante la mezcla, ¿no? Y al final queda atrapado y queda hasta que, bueno, hasta que el edificio o la construcción sea demolida, ¿no? Entonces ahí se hace un momento, perdón, disculpe que tengo una llamada ahí que va a hacer. Entonces esa es la técnica, ¿no? Entonces, ¿cuánto se podría capturar de carbono allí? Bastante, ¿no? Para la cantidad de concreto que se produce en el mundo, ¿no? Todavía, ¿no? Las cifras son pequeñas. Dicen que 3,5% es cemento verde, ¿no? O sea, cemento negativo en carbono. Por supuesto que hay detractores de esta tecnología y nos dicen que no, que el concreto igual cuando cura, ¿no? Y cuando va endureciendo igual captura CO2, solo que lo hace más lentamente. Así que lo único que están haciendo acá es acelerar el proceso y gastando más energía. Ya, bueno.
Eso habría que probarlo, habría que ver si es cierto, ¿no? Si en un tiempo determinado, digamos en un año, una probeta de concreto efectivamente absorbe la misma cantidad de CO2 que la que yo puedo inyectar directamente. Lo dudo, ¿no? Pero se podría medir, ¿no? No sería difícil medir eso. Otros dicen que el CO2 en el concreto va a acelerar la corrosión del acero. También dudo eso, ¿no? Porque el CO2 ya está oxidado, o sea, no creo que produzca una oxidación en el acero. Ya no ese es el responsable realmente de la corrosión. Pero en fin, hay varios detractores y ponen argumentos, así que es cuestión de probar. Esos serían temas de investigación muy interesantes. Así que podría ser la industria de la construcción uno de los, así como plantar más árboles, bueno, también podría ser el material más usado después del agua, el concreto, podría ser una fuente para capturar y secuestrar el carbono y ya no enviarlo a la atmósfera, pues, ¿no? Y así reducimos nuestro. Bueno, he puesto aquí varias fuentes de consulta, artículos, ¿no? Libros y algunas páginas web que encontré sobre el tema, ¿no? Que sirva, ¿no? Para ustedes como referencia, pero por supuesto pueden buscar otras fuentes adicionales y hay muchas más. También tengo toda una lista de videos al respecto y cuál es la realidad de esta captura de carbono, pues ese es el tema de carbono, pero lo de los residuos, eso queda claro, eso sí hay, eso ya se hace y habría que incrementarlo, ¿no? Habría que lograr que todos estos residuos de la industria metalúrgica de alguna manera encuentren uso en la construcción, construcción de caminos, ¿no? En concretos mejorados, en mezclas asfálticas, lo que sea, ¿no? Eso sería entonces todo lo que quería comentarles en esta charla y si hay alguna pregunta, me la pueden hacer llegar por el chat o también por correo, con gusto voy a responderlas. Gracias, Valeria, y gracias a todos por su atención. De acuerdo, profe, muchas gracias. Chicos, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en el chat y podemos contestar algunas ahora. Si no, como ya comentó el profesor, pueden escribirle por correo y él va a estar atento a sus consultas. Ahí está mi correo, ¿no? Si tuviesen alguna duda o les interesa alguno de estos temas como posible tema de investigación, ¿por qué no? O sea, la industria de la construcción está en el ojo, ¿no? De la crítica, así que ¿por qué no trabajar en ese aspecto también, en la sostenibilidad, ¿no? Ok, Bueno, creo que no hay parece que por el consultas. momento no tienen. Bueno, quedo a Sí, disposición de todos para cualquier consulta que tengan posteriormente o cualquiera que quiera ampliar más sobre el tema, ¿no? Hay mucho por hacer acá. Sí, ahí veo algo. Ahí veo algo. Agradeciendo. Gracias, Sebastián. Espero que sea de interés y que de aquí salgan algunos temas de investigación, ¿no? Para tesis o para artículos o para experiencias. Muy bien. ok. Muchas Gracias, gracias a Celine. todos por asistir y ya Gracias nos también. estamos viendo en Nos, otra edición. Buenas sí, tardes con que es el todos. 28, ¿no? La Sí, próxima. el Ya, 28. perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes. Gracias, Valeria, por tu apoyo.